Amados hermanos, continuamos nuestra lección número 12 de Conociendo a Dios y hoy quisiera que continuemos nuestro estudio al ver las dos ofrendas de los sacrificios hechos por tanto por Caín y por Abel. Entonces permítame hacer una oración y empezamos en esta tarde. Señor, gracias te doy por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos abra los ojos a verte a ti, conocer lo que tú has hecho, poder descansar en ti por el poder de conocerte, Señor, porque tu Espíritu Santo nos muestra. Y te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús, amén. Fíjense, hermanos queridos, conmigo en Génesis capítulo 4 y los versículos 3 y 4, ¿sí? Génesis capítulo 4 y los versículos 3 y 4. Realmente el todo de la diferencia entre Caín y Abel fue que Caín no creyó y que Abel sí creyó a la palabra de Dios. Entonces, fíjense, Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si es que pueden poner una señal aquí y acompañarme a Hebreos capítulo 11 y el verso 4. Hebreos capítulo 11 y el versículo 4. Fíjense lo que dice aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Sí. Eh, Abel había creído que él era pecador y que necesitaba traer un sacrificio. Abel creyó en la promesa que Dios dio a sus padres en el jardín del Edén, de que la simiente de la mujer destruiría a Satanás y salvaría al hombre del poder de Satanás y del pecado. Si fue por la fe que la ofrenda hecha a Dios fue aceptada, fue que él confió y creyó en lo que Dios había dicho. La fe es un descanso en lo que Dios había dicho y se mueve en base a lo que Dios es y lo que Dios ha dicho. Sí, no había otra manera, ninguna otra manera que podía Abel acercarse a Dios. Tenía que ser por medio de lo que Dios había dicho. Fíjense conmigo en Romanos capítulo 14 y el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Sí, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ahí tenemos claramente lo que pasó con la diferencia con Caín, ¿no? Eh, él trajo del fruto de la tierra, en cambio Abel trajo de los primogénitos de las ovejas. Sabía que había un sacrificio cruento, que debía morir a alguien por consecuencia del pecado. Sí. Eh, Realmente Dios Todopoderoso, Él, él comunicó con el hombre lo que él quería, ¿sí? Y Abel creyó y Caín no, ¿sí? En, 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 en Génesis nosotros vimos que el uno trajo del fruto de la tierra y el otro trajo del primogénito de las ovejas, ¿sí? Dios proveyó una manera para que los pecadores se acercasen a Él y fueran aceptados. Él no solo proporcionó el camino, sino también que les comunicó gentilmente al hombre. A Caín realmente no le fue bien porque su enfoque era en sí mismo, no era en lo que Dios dijo, era en lo que él quiso.
Dios es misericordioso y proveyó una manera de acercarse a Él, ¿sí? Y no hay otra manera que a la manera de Él, ¿sí? Y Dios comunicó esto de manera clara al hombre. Fíjense conmigo lo que dice Primera de Corintios 14:33. Primera a los Corintios 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y realmente así es, sí. Dios comunicó su gracia, su amor. No le dio al uno un mensaje y al otro otro mensaje, ¿sí? Ahora, regresen conmigo a Génesis capítulo 4 y veamos por qué fue aceptada, más bien dicho, rechazada la ofrenda de Caín. Sí, Génesis capítulo 4, versículos 5 y 6. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La pregunta, ¿no? Sí. Dios rechazó la ofrenda de Caín porque Caín pensó que podía venir a Dios a su manera, de acuerdo a su propio entendimiento, no a la manera de Dios. Y ese fue el problema. No era por fe, era por lo bueno, supuestamente, que Caín se creía, ¿sí? Caín no se acercó a Dios derramando la sangre de un animal como Dios había instruido, ¿sí? Sino que él no creyó en lo que Dios mostraba, que el hombre es pecador y tiene sus consecuencias, ¿no? Y no prestó atención a las instrucciones de Dios. Caín claramente no creyó, era un no creyente. Él tampoco vino admitiendo su pecado por medio de sacrificios de animales, por el contrario, era la obra de sus manos la que él venía a presumir delante de Dios. Sí, no, Dios no acepta nada que provenga solamente de él y no acepta nada en parte del pecado, ¿sí? De la incredulidad. Quieres acercarte a Dios en incredulidad simplemente por una manera religiosa, como lo que estaba haciendo Caín, o con el intento en sus propias fuerzas de acercarse a Dios, de Adán y Eva, de acercarse cubiertos de vestimentas de hojas de higuera, no sirve. Si Él solo acepta en base a la manera que Él ha dicho y realmente al sacrificio de otro, ¿ya? Dios siempre rechaza a aquellos que tratan de acercarse a Él a su manera, ¿sí? Somos nosotros pecadores y cualquier cosa que se origine en nosotros es inaceptable hacia Dios. Esto es muy importante porque el plan de Dios es eterno y estuvo en el corazón de Dios desde la eternidad de dar a conocer su amor, su gracia al hombre. Sí, Él planificó esto para la redención del hombre, queriendo que nosotros creamos en su Hijo y no en nuestros propios esfuerzos. Sí, fíjense conmigo dos versículos, uno de ellos que revisamos cada semana, que es, perdón, sí, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y fíjense también Tito capítulo 3 y el versículo 5, donde dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Nuestra aceptación delante de Dios es solamente en base a lo que Dios ha hecho, a creer en lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Em, Solo Dios proveyó el camino para que las personas sean aceptables delante de Él. ¿Sí? Vimos que es primero esto con Adán y Eva, después de que pecaron, y ahora también vemos cómo Él lo hace con Caín y Abel. ¿Sí? Muy importante esto, que en el Antiguo Testamento está repleto de la frase mi salvación, que cuando hablamos de esto hace referencia a Dios. Dios de nuestra salvación, su plan para redimir ha estado en su corazón desde toda la eternidad. Sí, podemos ser salvos al creer lo que Dios ha hecho, al creer lo que Él afirma, que solamente de la manera que Él nos muestra que es la salvación, es por la obra de su Hijo Jesucristo, por el rescate de otro, pagando el precio de nuestro pecado. Salmo 27 y el versículo 1, miren lo que dice. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el Salmo 62, 2, otra vez. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. La salvación es por Él, es en Él, no es por algo que el hombre pueda hacerlo. Y por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín, ¿sí? Ahora, Dios en su misericordia no se acerca a Caín estando él mal. Entonces, fíjense conmigo en Génesis capítulo 4 y ahí nosotros vemos cómo Dios se acerca a Caín. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Simón, vemos otra vez nuestro Dios todopoderoso, creador, fiel, eterno, comunicándose con el hombre. ¿Sí? Y deja en claro que debía atraer un sacrificio. Y le pregunta a Caín, si no haces lo correcto, ¿cómo quieres que te haga bien? Tienes que hacer lo que te pido, básicamente. Entonces, por eso dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Pero el problema no solamente era no haber traído lo que Dios pidió, sino que Caín no creía y él era arrogante y obstinado. No, él no creyó en lo que Dios había dicho. Sí, y hizo un sacrificio, pero no como Dios quería, porque no le importó, porque no creía que era de valor. Sí, cuando Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, tiene que ver con que a pesar de que Dios proporcionó una advertencia para Caín, diciéndole, el pecado está a la puerta, Caín rápidamente lo ignoró, y luego de eso, ¿qué es lo que hizo? Eh, Mató a su hermano. Caín no creyó, o sea, otra vez vemos esto, ¿no? Entonces, fíjense lo que dicen los versículos 9 y 10. Voy a leer desde el 8. Y dijo a Caín su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Otra vez, ¿acaso Dios no sabía qué es lo que había pasado? Sí sabía. Pero nuevamente le estaba dando una oportunidad a Caín de decirle, ¿dónde estás? ¿Estás creyendo en mí o has pecado? Él quería que diga, he pecado, he hecho mal. Pero Caín, en su orgullo, por incrédulo, no quiso nada con Dios, ¿sí? Y dice,
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el que le dijo, perdón, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín dijo a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy delante, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová diciendo, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Sí. Eh, el, la respuesta de Caín no fue de reconocer y decir, Dios, estoy mal, maté a mi hermano, aparte que no te hizo caso, sino él le dijo, ¿y acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Soy yo el que le cuida? De alguna manera esto se convierte en una tesis de toda la Biblia, ¿no? Los hombres no nos hacemos responsables de nuestros pecados y decimos, nosotros somos el guardián de nuestros hermanos, pero las escrituras muestran cómo Dios nos ha hecho amarnos unos a los otros por Él, pero por nosotros mismos no nos queremos. Sí, nos amamos más a nosotros mismos que a Dios, y a otras personas las rechazamos, las matamos, ¿no? En el versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás de la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallase. Y ahora, esto, hermanos, es importante porque nuevamente Caín niega lo que Dios le pide, no hace lo que Dios le pide, más bien se enorgullece. Y, y Caín culpa a Dios por el castigo que él recibe. O sea, eh, la respuesta de Caín debía ser, estoy mal, te necesito, no hice lo malo, le maté a mi hermano y no escuché a lo que tú dijiste. Pero Dios otra vez le muestra gracia y le protege, ¿no? Dios puso una señal en Caín para que no le matara a cualquiera, ¿no? Y em, si nosotros vemos la violencia en las cárceles, la violencia en las calles, tiene como resultado de cómo es el hombre. Dios no nos hizo así. El hombre es pecador porque no creyó a Dios y como consecuencia está muerto espiritualmente y solamente da a conocer lo que es, ¿ya? Sí. Dios no es así, Dios es lleno de misericordia, pero Él juzga el pecado inmediatamente y no puede dejar pasar el pecado por alto, que decir no pasa nada, ¿no? Entonces, Dios puso una marca en Caín que mostraba que Caín estaba fuera de los límites en lo que respecta a la violencia de los hombres. Dios dejó en claro que cualquiera que pusiere una mano sobre Caín estaría bajo amenaza directa de las represalias divinas. 7 vidas serían arrebatadas a cambio de la vida de Caín. Esta fue una inmerecida apertura a la misericordia de Dios hacia Caín. Sí, era claro
como Dios le trató con misericordia. Versículos 14 y 15 dicen: He aquí me echas hoy de tu tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Sí, esta palabra errante es muy importante, porque lo que está haciendo el hombre por el pecado es huyendo de Dios, es andar errante, ¿no? Lejos de la verdad. No creo a la verdad y me doy la vuelta y camino lo más lejos posible de ella. Y eso es lo que hizo Caín, eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hizo todo hombre al rechazar la verdad, ¿sí? A Dios nos podemos acercar solamente en base a lo que Él ha dicho, solamente la verdad. Caso contrario, errantes, ¿no? Lejos de Él, ¿sí? Y les voy a leer algo del estudio. Dice: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Esto es lo último que vemos de Caín. Se alejó hacia el este, lejos de la presencia del Señor, y se estableció en una tierra llamada Nod, que quiere decir errante. Esta tierra, Nod, quiere decir errante. Se distanció de Dios, de su gracia, de la oportunidad de acercarse a Él de la manera correcta y ser aceptado. Sí, fíjense, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Se fue lo más lejos posible de Dios, no quería estar con Él y se fue lejos, ¿no? Este triste final para Caín se nombra con que él podría haber sido el libertador venidero, pero no lo es, porque no creyó, ¿sí? El Caín, que fue llamado por Eva como la anticipación del libertador, cuando él dijo: me ha venido un varón, pensando que iba a venir el libertador, no pasó, porque él no se acercó a Dios en base a fe, a confianza en Él, sino en base a sus propias obras, ¿ya? El sacrificio que Caín trajo em, eh, no fue el problema, sino que el problema fue que no creyó. Y al no creer también, en lugar de aceptar eso, más bien hizo lo peor, ¿no? Asesinó a su hermano. Caín era pecador antes de traer su sacrificio o antes de asesinar a su hermano. Era un pecador y necesitaba la salvación de Dios. Fue porque Caín rechazó las propuestas de gracia de Dios que fue juzgado. Antes que Caín hiciera algo excesivamente malo, ya él era pecador. Nació fuera del jardín del Edén, un pecador, y estuvo separado de Dios. O sea, Caín no fue pecador porque no trajo la ofrenda correcta, ya era pecador. Caín no se convirtió en pecador porque mató a su hermano, ya era pecador, ¿sí? El problema más grande es que él se acercó a Dios, no como Dios quiso, no vino reconociendo su culpabilidad, sino más bien trataba de acercarse a Dios a su manera. Pero lo peor de todo es que él no le importaba creer en la promesa de Dios de enviar a un libertador. Sí. Juan capítulo 3 y el versículo 18, fíjense lo que nos dice. Juan capítulo 3 y el verso 18. Dice: el viento sopla, perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, muy importante. Ahora, fíjense, al seguir leyendo en Génesis capítulo 4, los descendientes de Caín no hicieron otra cosa que lo mismo que su padre, ¿no? Porque eran pecadores. Aunque eran brillantes,
eran incrédulos. Y así como Caín se alejó de Dios, ellos también se alejaron de él, no quisieron escuchar, ¿sí? Fíjense lo que dice el 16 en adelante, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, que quiere decir errante, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Aquí empezamos a ver la degradación del hombre por la incredulidad, empieza con la familia, ¿no? Ya para él no le causó ningún problema el tener dos esposas, la poligamia. Sí, el hombre por naturaleza es pecador y va a hacer esto, es esclavo del pecado y no hay otra cosa que haga. Puede ser muy inteligente, muy brillante, como lo que son los hijos de Caín, pero incrédulos, pero lejos de Dios, ¿sí? Los efectos de la incredulidad son terribles, ¿sí? Los efectos de la incredulidad de Adán y Eva son terribles. La humanidad inmediatamente se alejó de Dios. El primer niño que nacido en el mundo se convirtió en asesino, ¿sí? Caín se convirtió en asesino. En lugar de ser alguien que cuide, mató. Todas las generaciones futuras estaban completamente vendidas al pecado desde su nacimiento. Fíjense lo que dice Salmo 58 y el verso 3. Salmo 58 y el versículo 3. Dice lo siguiente: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encanta. ¿Sí? Y así es el hombre, necio, no quiere nada con Dios, rebelde. eh, por ejemplo, la envidia, el odio, el asesinato, la violación, la guerra, el genocidio, se convirtió en algo común porque rechazaron a Dios, no quisieron nada con Él. Ahora, fíjense conmigo en lo que sigue, ¿no? A veces se nos hace tan fácil enfocarnos en el hombre y decir, no, Caín era tan malo, pero Abel era bueno. No, tampoco es esa la razón por la que Abel hizo el sacrificio. Abel también era pecador, igual que Caín, pero se acercó a Dios porque creyó en lo que Dios había dicho. Acuérdense, la Biblia es una unidad. Nosotros podemos ver a través de la Biblia que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de justicia, juicio y de pecado, porque el Espíritu Santo le mostró y Abel creyó, él se acercó con sacrificio. Aunque el Espíritu Santo le mostró, le dio a conocer lo que tenía que hacer a Caín, por eso hizo la ofrenda. Caín no creyó, sino que hizo a su manera. Se acercó, pero a su manera, no como Dios quería. Sí, y ahora fíjense en Génesis capítulo 4, los versos 25 y 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Sí, y aquí es como que se nos hace fácil desviar nuestra atención y pensar que ahora Abel era, perdón, que Seth era una persona buena. Y no, no es así porque es Dios desde el que da a conocer la necesidad que tenemos de Él, que somos pecadores y que solamente por
porque Él nos muestra y la persona cree, se acerca a Él, ¿sí? Aunque los descendientes de Caín rechazaron y no tenían ninguna, al rechazar a Dios, ellos no tenían ninguna esperanza, estaban sin fe, sin esperanza, estaban perdidos. Dios siempre interviene para el hombre, ¿sí? Siempre interviene. Ahora, eh, el hombre cuando rechaza a Dios se va bien lejos de él y no quiere nada con él. Fíjense, por ejemplo, cómo en el capítulo 4 de Génesis nosotros vemos a la raza humana que había tenido poco tiempo de su existencia, pocas generaciones, y claramente se desvían alejándose de Dios rápidamente. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, los versículos 9 al 18. Romanos 3, del 9 hasta el 18, y dice así. ¿Sí? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo juicio, bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Sin la intervención de Dios, el hombre no tiene esperanza. ¿Sí? Entonces, es por la intervención de Dios, no por lo bueno que sea. Cuando nace Seth, es, es que empiezan a adorar a Dios o a creer en Dios por la intervención de Dios, no por la bondad del hombre. ¿Sí? Y eso es muy importante porque después de los descendientes de Seth, eh, que creyeron y empezaron a adorar a Dios, aunque ellos también eran pecadores, ¿sí? No se trata de que ellos eran buenos o mejores que Caín, ¿sí? En el jardín del Edén, Dios prometió que enviaría un libertador que vencería a Satanás, y por lo que Eva dijo, eh, vemos que ella creía en la promesa de un libertador que vendría por parte de Dios. Sí, aunque tuvo muchos otros hijos e hijas, cuando en Génesis 5:4 fue por Sed, o Sed fue hecho a través de una línea, más bien dicho, buscaba que venga un libertador, ¿sí? A través de alguien que cree, ¿sí? Y Seth da el inicio a la línea roja que finalmente termina en el libertador, ¿no? Sí, en Génesis capítulo 4 y el versículo 1, viendo lo que Eva dijo de que creía en que Dios mandaría un libertador, aquí vemos algo muy importante, ¿no? En Génesis 4:1 fue probablemente con un sentido de emoción que Eva hizo la declaración: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sería Caín el libertador prometido? Una vez que se dio, es la pregunta, una vez que se dio cuenta de que Caín no era el indicado, pudo haber pensado que el libertador vendría en la línea de Abel. Entonces Caín mató a Abel, frustrando esa esperanza de nuevo. Cuando Seth nació, la esperanza de Eva en la promesa de un libertador probablemente otra vez se renovó. Esta vez tenía al menos parcialmente razón. De hecho, fue a través de la línea de Seth que Dios envió al libertador del mundo. Este es el resto de la historia y ella no lo sabía,
¿sí? Aunque Dios sí sabe, ella no. Con los descendientes de Seth, la gente comenzó nuevamente a creer en Dios y a adorar. Sí. Algunas de las cosas que a la gente le gusta especular después del fracaso de Caín y de la muerte de Abel, Adán y Eva criaron a Seth de manera diferente. No, no, realmente no. Fue la única razón que Dios intervino y ellos creyeron en lo que Dios había dicho. O acuérdense que el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. No es por la bondad del hombre, no somos buenos en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 26 del capítulo 4. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Sin la obra de Dios de llamar y crear al hombre, darle hambre para que le conozca, nadie puede volver a él. Si es Dios el que da el primer paso, es Dios desde el que nos atrae a él. ¿Sí? No es por la bondad del hombre. ¿Sí? Eh, Sin este propósito eterno de lo que Dios hace, no hay esperanza, ¿sí? El plan eterno de redención de Dios se originó en Él mismo antes de que comenzara todo, antes del tiempo, antes del inicio de la creación. ¿Sí? Él estaba simplemente llevando a cabo su plan divino de dar a conocer su amor, su misericordia y mostrar su gracia a través de la historia. Sí, la única cosa que le faltaba hacer al hombre era nada más creer. Y en lugar de creer, no cree y peca. Sí. Lo único que Dios le dejó para que el hombre haga, tenía que creer y en lugar de creer, el hombre peca. Sí. Entonces, la salvación no es por el hombre, no es por lo bueno que seamos, sino por lo bueno que es Dios, porque Él lo hace. Y o creemos en lo que Él dice o no. O creemos en que su palabra es fidedigna y que para acercarnos a Él tenemos que acercarnos de acuerdo a su palabra, a la verdad. Entonces, solamente ahí podemos acercarnos a Él. Pero si no, estamos lejos, caminamos lo más lejos como Adán y hacemos las mismas cosas que hace Adán, el pecador, y sus descendientes como Caín, que empieza a idolatrar a la familia, a idolatrar a sus hijos, todo lo hace para sus hijos, ya no lo hace para la gloria de Dios, y hay una degeneración, una degradación de la raza humana, cada vez se hace más daño, se hace peor. Entonces, hasta aquí el capítulo 12 de Conociendo a Dios, y para nosotros la pregunta más clara es, o creo en lo que Dios dice o no, ¿sí? Hasta aquí llegamos, hermanos queridos, y la próxima semana continuamos.